Bien, amados hermanos, así estamos iniciando entonces. Estamos a través del Facebook, en directo, en vivo y en directo. Y desde ya, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón en Cristo Jesús. Te saludo con esa gloriosa paz en esta noche. Amado hermano, vecino, amigo, compañero, a todo aquel que me conoce y a aquellos que no me conocen, un saludo a todos. Desde ya el deseo de mi corazón es que Cristo more en tu corazón y que te conceda las peticiones de tu corazón. Mi nombre soy el pastor Jorge Jara y desde ya quisiera compartir la palabra de Dios en esta noche. Quisiera traer un mensaje que pueda edificar tu vida en este momento. Quisiera compartir en esta noche acerca del tema que tenemos que sumar y no restar. Estamos en el último tiempo, como dije ya anteriormente. Estamos ya en el último tiempo y por lo tanto es tiempo de sumar y no restar. Por lo tanto, quisiera que leamos la palabra de Dios ahí que se encuentra en el libro de Filipenses, en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 7, estaremos compartiendo la palabra de Dios. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto pensad. También tenemos la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:5. Dice el apóstol Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Así que estas son palabras del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. La carta del apóstol Pablo, que fue dirigida a la iglesia de Filipos, y la carta del apóstol Pedro, que fue dirigida a la iglesia en general. El apóstol Pablo escribió a los Filipos, el apóstol Pedro a la iglesia universal, que es para este tiempo, es para todos los tiempos. También el apóstol Pablo a los gentiles, y nosotros, como somos gentiles y como somos la iglesia del Señor, estas dos cartas iban dirigidas a la iglesia del Señor de aquellas épocas, pero quedó para enseñanza nuestra. Y como dije del primer momento, que nosotros en este tiempo tenemos que sumar y no restar. Estamos en tiempo de sumar y no restar. Y tampoco dividir, por supuesto que no. Estamos en los últimos tiempos. Así que tenemos que sumar todo aquello que pueda edificar, aquello que edifique, aquello que sea importante en la vida cristiana. Sabemos que el corazón del hombre, el ser humano, de por sí es problemático. Siempre el ser humano causa problemas porque la carne misma es el problema, la naturaleza humana que hemos heredado de Adán y Eva es la causa del problema de la humanidad. Y toda misión del cristiano es sumar y no restar, porque es necesario ser gente que suma y no que resta, ni mucho menos que divide, para ser lleno de la paz de Dios e impartir a otros también la bendición. La bendición está en aquel que avanza, en aquel que sigue hacia adelante,
en aquel que pone su mirada arriba y no en las cosas de la tierra. Porque todo lo que es cosa de la tierra y todo lo que está en los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, no proviene del Padre, sino del mundo. Y esto hace que reste en nuestra vida muchas cosas. Por lo tanto, yo en primer lugar quisiera decirte algo muy importante que tenemos que hacer para sumar y no restar. Pensar en cosas positivas. Es un tiempo en el cual mucha gente está amedrentado, está preocupada. ¿Por qué? Porque oímos muchas cosas que están sucediendo en este tiempo. Muchas cosas que están afectando aún la voluntad de las personas. Mucha gente con miedo. Y por lo tanto, no es tiempo de pensar en cosas negativas, es el tiempo de agarrar aquello que es positivo para nosotros, aquello que pueda edificar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y cómo puedo yo pensar en cosas positivas? La palabra de Dios nos dice que Dios guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él ha confiado. Cuán importante es pensar en Dios. El profeta Isaías, en su libro, escribió esta palabra en el capítulo 26, en el versículo 3, decía el profeta Jeremías que Él guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Dios ha confiado. Nuestra confianza y nuestros pensamientos tienen que estar depositados en Dios. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, él había dicho, en su carta que escribió a la iglesia de los Corintios, él había dicho que nosotros, los hijos de Dios, los que ya hemos recibido a Jesucristo y los que somos cristianos y los que hemos nacido de nuevo y los que hemos recibido el Espíritu Santo, él dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Por eso tenemos que ser llenos de la palabra de Cristo. Tiene que morar en abundancia en nuestros corazones la palabra de Cristo. Si leemos ahí la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Colosa, a los colosenses, en el capítulo 3, ahí miramos que tenemos que poner nuestra mirada hacia arriba. Y también en ese mismo pasaje, en el capítulo 3, encontramos que tenemos que ser llenos del conocimiento de Cristo, de la palabra de Cristo. Tienen que morar abundantemente en nuestros corazones. Por otro lado, pensando en cosas positivas, porque los pensamientos positivos hacen que nosotros pensemos en las cosas que son honestas, en cosas honestas, en todo lo que es honesto. No podemos nosotros ocupar nuestra mente en cosas deshonestas o buscando la manera de ser deshonesto, de practicar el engaño, de tratar de hacer fraude. Eso no es del cristianismo. Ya no estamos en tiempo, hermanos, de estar perdiendo tiempo. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, él había dicho específicamente en el capítulo 13, y si usted lee todo el capítulo 13, allí usted va a encontrar que el apóstol Pablo decía que la noche ya está avanzada y se acerca el día, que tenemos que desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz. La deshonestidad no se encuadra con el arma, con arma de la luz. Cuando nosotros somos deshonestos con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo, mi amado, déjame decirte que no estamos desarmando y estamos restando, no estamos sumando para nuestra vida. Pensar en todo aquello que es puro. El apóstol Pablo decía que para el impuro todas las cosas le son impuras. Todo está mal para el que es impuro. Cualquier cosa está mal, el único que está bien es él. Sin embargo, no es así.
Cuando vos pensás que todo el mundo a tu alrededor está mal y vos sos el único que estás bien, déjame decirte, mi amado hermano, que estás equivocado. Ese era el pensamiento de los fariseos. Y Jesús le llamó a ellos sepulcro blanqueado. Porque por dentro estáis lleno de hueso de muertos, le decía Jesús. Y por fuera estáis bien pintados. Nosotros no podemos pretender decir de que somos puros, haciendo impuro todo lo que nos rodea. Era uno de los problemas que tuvo el profeta Isaías en aquel tiempo. Después de haber hecho algo maravilloso, el profeta Elías. Cuando el profeta Elías había desafiado a los profetas de Baal, 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Imagínense. Y él les desafió y le dijo, aquel Dios que responda con fuego, ese será Dios. Y usted sabe que los profetas, falsos profetas, los profetas de Baal, se marcaban, se cortaban todo, sangraba todo su cuerpo, hacían rituales de aquí para allá. Todo lo que podían hacían ellos, pero no pudieron hacer que baje fuego del cielo. Sin embargo, el profeta Elías dijo, si soy siervo de Jehová, baje fuego del cielo. Preparó el altar, preparó todo y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Hasta el agua que habían cargado, porque el profeta había dicho que antes que pidiera que baje fuego del cielo, cargaban agua en el holocausto. Todo fue consumido por el fuego. De allí salió el profeta Isaías y fue amenazado por Jezabel. En esa época Jezabel era la mujer del rey de ese tiempo. Y el rey, como ya estaba ya envanecido y totalmente ciego por esta bruja Jezabel, le permitió a Jezabel perseguir a Elías, y Elías huye en una cueva a lo lejos, escondiéndose de Jezabel después de haber hecho algo tremendo. Muchas veces cuando Dios nos usa tenemos que cuidarnos de no pensar que somos lo único que permanecemos. Y muchas veces decimos, nuestra iglesia nomás ya la que es santa, nuestra iglesia nomás ya la que se cuida, nuestra iglesia nomás ya la que permanece. Isaías, escondido allí, se le apareció Jehová y le dijo, ¿qué haces? Hay un largo camino que te espera, Isaías. Vuelvo a reiterar, Elías, hay un largo camino que te espera, Elías. Pero Elías responde, tuvo un vivo celo de Jehová y procuran matarme. Y ya no hay nadie que no se haya postrado ante Baal, ante el diablo, ante este mundo. Todos han apostatado de la fe. Yo soy el único. Sin embargo, la respuesta divina, Dios le responde, le dice, no es como tú estás pensando, Elías. Hay 7,000 que todavía no han doblado su rodilla ante Baal. 7,000 personas en esa época que estaban firmes ante Dios, que estaban en fe ante el Señor, que estaban creyéndole a Dios, como en este tiempo hay millones en el mundo que están permaneciendo en su fe. Por lo tanto, tenemos que pensar en aquellas personas que siguen puros. Hay que pensar en cosas puras. Por otro lado, en aquellos que es amable. En este tiempo se ha perdido mucho la amabilidad. Tenemos que tratar de ser amables con las personas. No puedo yo decir soy un cristiano y andar con cara larga. Así es que ya no es tiempo de tener cara larga. Como decía ciertos pastores, no a la cara de hipopótamo. No es tiempo de estar con cara larga, es tiempo de que se vea en nuestro rostro reflejado el amor de Cristo hacia las demás personas. Te hago un llamado, mi amado hermano. Si Cristo está contigo, ¿quién contra ti?
tenemos que tener amabilidad en nuestra vida. Tenemos que aprender a saludar con amabilidad. Tenemos que aprender a pedir permiso con amabilidad. Tenemos que aprender a ser cordiales con amabilidad. Tenemos que aprender a comprar con amabilidad, a vender con amabilidad, a pensar en aquello que es amable. Por otro lado, también tenemos que pensar en aquello que es de buen nombre. ¿Por qué digo de buen nombre? Porque el apóstol estaba instando a pensar en aquello que es de buen nombre. Porque hoy día tenemos que aprender, hermano, a entender de que el nombre de Cristo habita en la vida de sus hijos. Por lo tanto, ya no mires a tus hermanos con los ojos carnales. Mira a tu hermano que es un escogido de Dios. Que Dios lo escogió, que Dios lo llamó para algo grande y aprende a animarlo. Porque para eso Dios nos escogió. Por eso es importante hacer todas las cosas en el nombre de Jesús. Pensar por otro lado en las virtudes. En las virtudes de las demás personas. Porque eso es muy importante. Porque si vos te enfocás en los defectos de las personas, tú también tienes defectos. Todos tenemos defectos. Vamos a empezar a enfocarnos en aquello de bueno que tienen las personas. Y hay mucha gente que tiene cosas tremendas en su vida, virtudes que Dios mismo le dio, virtudes tan importantes. Amado hermano, Dios es amor y Dios nos llenó de su gran amor cuando hemos creído en Jesucristo. Y no solamente pensar en esas cosas que hemos citado. No solamente pensar en aquello que es honesto, que es puro, que es amable, que es de buen nombre. Y en las virtudes de las personas, no solamente eso. Sino que también actuar con diligencia. Y como hemos dicho, tú también tienes virtud. Y usted que está allí, tú tienes virtud, no solamente las demás personas. Piensa en la virtud de los demás, pero piensa en la virtud que Dios te ha dado a ti. Y actuar, hermano, como te he dicho. Sumando y no restando, añadiendo fe. Añadiendo fe, hermano. Cada día a tu vida, cada día actuando en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El actuar con diligencia, sumando y no restando, añadiendo cada día fe a tu vida. Alimenta la fe en Cristo. Y añadiendo a esa fe, como te he dicho, a la fe que tú tienes, añádele virtud. Porque la fe produce obra. La salvación es por fe, no es por obra. Pero cuando alguien cree y es salvo, mi amado, esa fe produce obra. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios nos llamó para que seamos ricos en buena obra. No podemos solamente vivir pensando, porque cuando alguien se llena su pensamiento de cosas positivas, cuando alguien se llena su pensamiento de cosas positivas, de lo que ya hemos citado, entonces, hermano, puede añadir a su fe virtud. ¿Qué quiere decir eso? Actúe en el conocimiento que Dios te ha dado, porque Dios te ha guardado en paz. La paz de Dios está reinando en tu vida si tú guardaste tu pensamiento. Y si no lo has hecho, este es el momento en que guardes tu pensamiento y enumeres todas estas cosas que hemos citado. Ahí donde estás, anota si quieres anotar, porque vamos a estar concluyendo y voy a volver a citar las cosas que enumeré que es importante pensar. O si no quieres anotar, ve a Filipenses, ve a la carta de Pedro, que hemos citado. Entonces, mi amado, a la fe tú tienes que añadir virtud. A la fe tienes que añadir virtud. Porque es tiempo también de actuar. En primer lugar hemos dicho que es bueno pensar. En segundo lugar hay que actuar con diligencia. Sumando y no restando, añadiendo a la fe. ¿Y qué? Añadir a la fe virtud.
Usted es una persona virtuosa. Si usted eres un hijo de Dios, déjame decirte, mi amado, que tú tienes virtudes que tienes que ir conociendo, pero tienes que añadir. El Señor Jesús enseñó y dijo que Dios ha dado talentos, habilidades a las personas, a cada uno de nosotros. A uno le dio 1, a otro le dio 3 y a otro le dio 5. El que tenía 5 se fue y hizo algo de lo que tenía y le fue añadido otros 5. El que tenía 3 fue y negoció también y le fue añadido otros 3. Y el que tenía 1 se fue y enterró y no hizo nada de la virtud que Dios le había dado. Dios te ha dado virtud. Estoy seguro que más de alguno ya descubrió cuál es la virtud que tiene, otros tal vez no, pero tienes que descubrirlo. ¿Cómo vas a descubrir la virtud que tiene? Guardando tu pensamiento, como hemos dicho en el primer lugar. Hemos dicho que hay que pensar en cosas positivas. No podemos vivir pensando en cosas negativas, porque de lo contrario jamás podrás encontrarte a ti mismo, jamás podrás encontrar a aquel Dios que ha puesto en ti un tesoro tan valioso. La virtud del cristiano, hermano, está allí en su alma, en su vida, está empreñado en su corazón. El cristiano tiene muchas virtudes. Pero para que tu virtud, la virtud que tú tienes, puedas utilizarlo bien, tienes que añadir a esa virtud, tienes que añadirle conocimiento. Puedes que vos seas un ejemplo. Voy a hablar en el lenguaje terrenal. Puede que tú seas un electricista, un albañil, o tal vez eres un abogado, o tal vez eres un doctor de medicinas o algo. Pero si tú tienes esas virtudes, tienes que añadirle cada día conocimiento, tienes que trabajar en tu virtud, tienes que pulir la virtud que tú tienes. Investiga acerca de los dones que Dios te ha dado. Investiga para que tú puedas utilizarlo de una manera correcta. Eso yo tengo que hacer, eso tú lo tienes que hacer. El Espíritu Santo nos está diciendo en esta noche que tenemos que a la virtud que Él nos dio añadirle conocimiento. Como hemos dicho ya, llenos de la palabra de Dios, llenos del conocimiento del Altísimo. Esteban era un hombre lleno del conocimiento de Dios y nadie lo podía callar porque era un hombre que conocía de punta a punta las Escrituras. Era una persona que a la virtud que él tenía le añadía el conocimiento cada vez más y buscaba herramientas para poder cada día capacitarse más y más. Pero es necesario a través del conocimiento, a través de la virtud, del conocimiento, porque eso hace que crezcamos. Tenemos que añadirle dominio propio. El sabio Salomón tuvo un grave problema. Él fue el hombre más rico en aquellas épocas, el hombre más rico que había sobre la tierra. No hubo otro como él, con el conocimiento que Dios le había dado. Pero él cometió un error. Él no se dominó a sí mismo. Y él hizo muchas cosas que no estaban correctas. Y como dicen algunos predicadores, ni se sabe si fue salvo o no. Pero sí se sabe que uno de sus últimos libros que escribió fue el libro de Eclesiastés. Y él ahí dice que todo aquí sobre la tierra es vanidad, es pasajero. Y que en la tierra no podemos nosotros llenar el vacío de nuestros corazones, porque cuando eso todavía Dios no había enviado el Espíritu Santo para morar en la vida del creyente. Él era creyente, pero todavía no conocía al Consolador Divino, el Espíritu Santo. Pero hoy sí, hoy ya no hay necesidad de embriagarnos ni nada por el estilo, porque el apóstol Pablo por eso dijo, ya no hay necesidad de embriagarnos con vino, sino más bien sed lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, ahí está nuestro gozo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo y a través de la llenura del Espíritu Santo podemos adquirir dominio propio. Velar de nosotros mismos. Y el mismo sabio Salomón había dicho una palabra. Es mejor aquel que se gobierna a sí mismo que aquel que gobierna toda una ciudad o todo el mundo.
Porque podemos gobernarnos todo el mundo, pero muchas veces no nos gobernamos a nosotros mismos. Podemos gobernar mucha gente, pero muchas veces no podemos gobernar nuestra propia casa. Por eso tenemos que trabajar en todas estas cosas y poder buscar la manera de dominarnos a nosotros mismos, porque en el dominio propio está realmente la victoria de las personas, de cada uno de nosotros. Y en el dominio propio, añadirle paciencia, sumar y no restar. Sumar y no restar, vuelvo a reiterar, sumar y no restar, añadirle paciencia. El dominio propio hace que vos te domines y podés tenerle paciencia a otras personas. La paciencia es tolerar las debilidades de las otras personas, los errores de las otras personas, las falencias de las otras personas. Eso es paciencia, tolerancia, ser flexible. No podemos ser tan duros con las personas, pero tampoco no podemos ser tontos y ser blandos. Tenemos que ser centrados, buscar la manera de estar centrados en todo. Como el buen pescador. El pescador que sabe pescar, tira su anzuelo en el agua, ya con la carnada agarra el pez y lo estira, y si el pez es grande y se estira con fuerza, entonces el pescador lo suelta un poco, hasta que busca la manera de cansarlo al pez, y el pez se cansa y lo vuelve a traer, se estira otra vez, busca la manera de sacar ese pez del agua, hasta que lo logra, porque no fue duro, no se estiró por esa liñada para que esa liñada no se suelte. De la misma manera la palmera, cuando vienen tormentas, fuertes tormentas, viene el viento, se mueve de aquí a allá, pero la raíz es fuerte. Eso hace que el dominio propio produzca paciencia. Eso es algo así. El dominio propio produce paciencia. Aquel que es enraizado, que tiene raíz, ni por más que vengan tormentas no va a caer. Se flexibiliza y no se rompe, ni tampoco se dobla. La palmera, después que pasa la tormenta, queda en el mismo lugar, bien recto otra vez, queda ahí en su lugar. Aprendamos de la palmera, aprendamos del buen pescador, mi amado. A la paciencia hay que añadirle piedad, que es algo tan importante en el camino de Dios. No podemos, hermanos, pensar como personas que somos de otro planeta y que no somos de acá. Yo no soy luego de este mundo. Esos pensamientos, hermanos, son pensamientos de niños. No podemos vivir atemorizados, mi amado, y no tener piedad en el corazón, porque muchas veces por el temor ya ni hablamos con las personas. Eso está mal. Porque la falta de piedad también, por causa de eso, no hay afecto fraternal. Un hermano te saluda con alegría. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bendiciones, mi hermano. Dios te bendiga. Te saluda un hermano de repente. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te va? Hola. Yo creo que esto no está bien, hermano. Vamos a aprender de Jesucristo. Aquel que se merece. La Biblia dice que no tenemos que deber nada a nadie. En medio de eso dice que al que es respeto, respeto, al que es honra, honra. No podemos vivir, hermano, como extraterrestres. Tenemos que aprender a ser flexibles, vuelvo a reiterar, pero en esa flexibilidad tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener afecto, tenemos que tener piedad, mejor dicho. Piadosos. Ya hemos hablado de la amabilidad, de cosas amables, de pensar en cosas amables. De pensar que yo tengo que ser amable, hemos hablado ya. Por otro lado, tenemos que a la piedad añadirle afecto fraternal, pero si en mi corazón no hay piedad, ¿cómo yo voy a tener afecto por las personas? ¿Cómo yo me voy a colocar en el lugar de las personas? El apóstol Pablo había dicho en una de sus cartas, él había dicho que él se hacía judío con el judío y griego con el griego. Eso no quiere decir que él, porque se hacía griego con el griego, iba y practicaba lo que practicaban los griegos. Por ejemplo, se metía con aquellos que hacían prostitución, porque los griegos eran famosos en el tema de prostitución, ¿verdad? Porque tanto las mujeres prostitutas de esa época y los hombres que la seguían eran prostitutos. Muchas veces el hombre le llama prostituta a la mujer, pero sin embargo, si él se mete con una prostituta es lo mismo.
es un ramero también. La ramera y el ramero. Muchas veces queremos tirarle a otras personas la bomba, pero sin embargo, si participamos de eso, también estamos metidos en aquello. El apóstol Pablo, él tenía un afecto fraternal por las personas y se colocaba en el lugar de las personas, sin juzgarlos. Hoy día hay un famoso problema con el tema de la música, por ejemplo. Porque el hip hop no es de Dios. Pero eso, hermano, ¿de dónde se saca? Porque el rap no es de Dios. Hermano, tampoco la balada es de Dios. En el cielo, hermano, no sabemos qué tipo de música cantan. Sí, sabemos ciertos instrumentos que hay en el cielo como arpa y como otras cosas. Pero David también decía que con címbalo retiñante, con todo aquello que instrumentos de viento y otras cosas. En sí, con tamboriles. Hoy día muchas personas juzgan a este tipo de personas porque cantan cierto tipo de música. Cada quien con su gusto, pero lo importante es lo que dice la letra. Siempre voy a decir eso. Lo importante es lo que dice la letra y lo importante es cómo lo hacen aquellos que tocan cualquier tipo de música. Porque podría tocar un himno muy de la antigua, pero tu corazón estar lejos de Dios. Y esto que cantan hip hop, reggaetón y otros tipos de ritmos, podrían ellos tocar esta música más moderna de este tiempo y hacerlo bien ungido por el Espíritu Santo y dirigido hacia Dios. Porque Dios mira el corazón de las personas. Dios no mira la apariencia de las personas. Por otro lado, también podría haber idolatría en la música. No, porque a mí me gusta la polka. Y cuando escucha una polka se pega un grito de aquello. ¡Piu! Pero, y otro que de repente escucha el hip hop o algo por el estilo, ya se pone ya ahí con su... Hermano, lo importante es alabar a Dios, no es, hermano, idolatrarse por nada. Porque tanto el que canta hip hop, el que canta música paraguaya o lo que sea, el estilo de música, uno puede idolatrarse por esas cosas también. Por eso, como he dicho ya anteriormente en este mismo punto, ¿verdad? Por eso es necesario el dominio propio, dominarse a sí mismo y saber, velar, cuidarse. En el afecto fraternal, hermano, uno no le juzga a otro. Y por sobre todo, lo último que tenemos que añadir a nuestra vida y ponerlo por práctica es el amor. El amor de Dios tiene que estar lleno en nuestros corazones. Tenemos que reconocer que necesitamos de Dios y que Dios es amor y cuando Él vino a habitar en nuestras vidas, nosotros hemos entrado en el camino del amor. Podés tener todos los dones que quieras tener, que puedas tener. Podés tener toda la fe que trasladas de los montes. 1 Corintios capítulo 13 habla de este tema. Pero si no tenés amor, venía a ser como un metal que suena y que termina el sonido y que no produce nada. Si no tienes amor, si no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no es cantancioso, el amor no busca lo suyo. El amor no se envanece, el amor no hace nada indebido. Todo lo sufre, todo lo sufre, todo lo espera. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor nunca dejará de ser, porque Dios es amor. El amor nunca dejará de ser. Las ciencias pasarán, las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, pero el amor nunca dejará de ser. Permanecerá la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor de Dios. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo que es bueno. Y si querés vos entresacar y descubrir lo que es vil, lo que es malo, lo que es bueno,
sea lleno de lectura cada día. Lea. Con esto voy concluyendo. Hay que pensar en cosas positivas. No podemos, hermanos, estar pensando en cosas negativas. Y hay que actuar con diligencia en esas cosas que pensamos, en lo positivo. Primeramente, nuestro pensamiento tiene que estar en Cristo Jesús, porque tenemos la mente de Cristo. En todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, en las virtudes de los demás y las nuestras también. Y actuar en virtud de lo que Dios nos ha dado. Añadirle conocimiento, añadirle dominio propio, añadirle paciencia, añadirle piedad, afecto fraternal y sobre todo, cada día, entender que todas las cosas tienen que ser hechas en amor. 2 puntos muy importantes: pensar en cosas positivas y también actuar con diligencia, sumando, no restando, añadiendo a la fe que Dios nos entregó un tiempo. Es tiempo de sumar y no restar, porque todo aquello que se opone a estas cosas es la que hace daño en el cuerpo de Cristo. Pensar en lo negativo y actuar, hermano, negligentemente, sin responsabilidad. Tenemos que ser responsables en el cuerpo de Cristo. No podemos un día hacer lo que Dios nos dijo que hagamos y al otro día no hacer. Un día cumplir nuestro ministerio y otro día abandonarlo. Esto es ser hombre de doble ánimo. Esto estaremos hablando en un próximo momento. Estaremos impartiendo a través del Facebook. ¿Por qué nosotros necesitamos, mi amado, todas estas cosas? Porque esto es lo que hace que el cuerpo de Cristo crezca. Sumar y no restar. Sumar y no dividir. Yo te animo en el nombre de Jesús. Quiero decirte, mi amado hermano, tú no eres cualquier cosa. Dios te llamó para cosas grandes. Pero de toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de él mana la vida, mi amado hermano. Y si tu mente es guardada en cosas positivas, vas a actuar, evidentemente, vas a actuar positivamente y vas a ser diligente y no negligente. En el día del arrebatamiento, Dios vendrá a buscar personas diligentes y no negligentes. Así es que, mi amado hermano, quiero saber si estás preparado. Quiero saber si estoy preparado. Al final de cuentas, Dios es el que nos está preparando, pero Dios te está exhortando en esta noche a que tú tomes en cuenta estas palabras. Dios te bendiga. Vamos a orar. Desde ya, muchas gracias por estar allí conectado con el Facebook. A aquellos que están siguiendo cada domingo, Dios te bendiga. Recomparta, por favor. Si esto ha llegado en tu corazón, recompartan el Facebook, recompartan el WhatsApp. Si esto ha llegado a tu corazón. Por lo tanto, vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta audiencia, gracias por estos hermanos. Gracias porque ya estamos terminando, Señor mi Dios, este culto. Ya estamos llegando, Señor, a la parte final del culto. Te rendimos culto, te rendimos homenaje. Mira a esta persona que se están reconciliando contigo a través de esta palabra. Mira a aquellas personas que reconocen que han estado pensando en cosas negativas, en cosas que no edifican, en cosas que en este tiempo, Señor, se larga, aquí y allá. No estamos en el miedo, estamos, Señor, en fe. Padre amado, y aquellas personas que van a, Señor mi Dios, actuar consecuentemente a su pensamiento. Estoy seguro, Padre, que van a ser diligentes y muchos están negando la negligencia. Negligencia no es tuyo, Señor.
Por lo tanto, reprendo toda negligencia y diligentemente cada uno de nosotros te vamos a servir en el nombre poderoso de Jesús. Padre, suelto bendición, derrama tu bendición, reprendo todo mal en el nombre de Jesús. Sea guardada en Cristo Jesús la mente de cada uno. Señor mi Dios, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones, Señor mi Dios, en Cristo Jesús, que tu paz divina, recibo la paz del Señor Jesús, imparto esa paz en cada uno de los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Hasta el próximo domingo.